Que metodología de la investigación en cualquiera de sus acepciones nos va a permitir tener una estructura de pensamiento lógica que nos permita finalmente construir conocimiento científico. Los procesos de investigación son procesos que ponen a prueba la lógica y resolución de problemas de cualquier individuo. Es normal pensar y entender que los estudiantes se preguntan por qué metodología de la investigación es una materia necesaria o no, si es una materia fácil o difícil, si es una materia que vale la pena o si la voy a probar. Y siempre les explico que metodología de la investigación en cualquiera de sus acepciones nos va a permitir tener una estructura de pensamiento lógica que nos permita finalmente construir conocimiento científico. Y en eso te preguntan los estudiantes de Derecho, materia misma que tenemos en el segundo semestre del plan de estudio de la Facultad de Jurisprudencia, métodos y técnicas de investigación jurídica. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué métodos y técnicas de investigación jurídica? Porque no solamente el abogado se hace en los tribunales o en el litigio. El abogado tiene que ser finalmente un egresado de Derecho de formación integral. Una persona que pueda resolver problemas, pueda presentar informes, pueda buscar solución a situaciones planteadas. Y en este sentido yo lo que trato de orientar y participar a mis alumnos es en la posibilidad de construir conocimiento científico a través de un conjunto de elementos que se le van impartiendo a lo largo del semestre para que entiendan y puedan poner en práctica una nueva forma, una nueva lógica de pensamiento. Es complicado posiblemente con los alumnos de los primeros semestres, porque bueno, tienen una estructura de pensar repetitiva, memorística, que le necesitarían en este sentido pensar de una forma diferente, porque van a construir estructuras de pensamiento y van a poder responder a esas estructuras. En este sentido, confrontarse los primeros semestres de la carrera, o mejor dicho, el primer año, con un proceso de investigación, les va a abrir un panorama a los alumnos de 17, 18 años para poder comprender el proceso de investigación científica. En mi condición de sociólogo y a través de las reglas del método sociológico de Emily Durkheim, tenemos el primer gran libro de metodología de la investigación que aparece en la historia de la humanidad, y no va a ser sino un libro de comienzos del siglo XX, lo que sabemos entonces que este primer libro, las reglas del método sociológico, aparece hace un poco más de 100 años. Y en este sentido, el mismo autor, Emilio Durkheim o Emily Durkheim, decide construir a través de un estudio que se llama El suicidio, una obra de 2 tomos a donde pone a prueba el método de investigación funcionalista para las ciencias sociales. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Presentar estructuras de pensamiento y formas de investigar desde una visión cuantitativa, desde una visión cualitativa, desde un modelo de inducción o deducción, desde un paradigma epistemológico que puede ser positivista, o puede ser marxista, o puede ser constructivista, y en ese sentido permitirle a los alumnos que a través de sus ideales, sus experiencias propias, tomar el camino que consideren más apropiado para poder desarrollar conocimiento científico. Eso lo hacemos en la licenciatura, pero también lo hacemos en posgrado. Es mucho más complicado posiblemente recibir a un alumno formado en licenciatura sin herramientas y metodología de la investigación y traerle un posgrado y explicarle que va a tener que pensar de forma diferente cómo se piensa un caso jurídico, cómo se prepara una defensa, o cómo se va a un litigio, o cómo se lee una sentencia y cómo se analiza. Porque tendremos que poner a prueba una lógica resolutiva y un proceso de construcción de conocimiento diferente al ejercicio y a la práctica jurídica. Y el punto es muy claro. En el medio del proceso de investigación se pueden llegar de 2 vías, ¿no? Una primera vía en la cual la persona tiene la empiria, la experiencia y la técnica jurídica del trabajo en el litigio o en la experiencia que le ha dado su proceso como abogado, y tiene que reconstruir un proceso
de experiencia y de documentación y transferirlo al método científico y en la academia construir conocimiento científico a partir de la experiencia. Y la otra posibilidad que nos puede dar la investigación es aquel investigador que está en escritorio, que no tiene experiencia en el litigio o que no ha hecho un trabajo de abogado en la calle, sino que puede construir un conocimiento científico a través del análisis, llámese a través de la argumentación jurídica, de procesos dogmáticos, de procesos jurisprudenciales, de las exégesis o de los procesos hermenéuticos de la ciencia del derecho. Y en ese sentido conseguir conocimiento científico. Y en este sentido el conocimiento científico está cargado de ideología. Y por supuesto, si mi planteamiento es de los clásicos del derecho, evidentemente tengo un planteamiento histórico de carácter positivo, normativo. Entonces podemos ver al derecho desde una visión clásica normativa positiva que nos invitaría a anclarnos en el conocimiento positivista del derecho. Pero si bien eso es verdad, también tenemos muchas reconstrucciones. No solo nos quedamos en Kelsen, en este estilo y en todos los clásicos del derecho, sino que luego vemos que hay debates sobre la visión sociológica del derecho en las voces de Emilio Durkheim, en las voces de Max Weber o en este proceso de desestructuración del status quo de las instituciones del Estado en la figura de Carlos Marx. Y por lo tanto, un proceso de investigación requiere, ante todo, una revisión epistemológica del estado del arte de la ciencia. Y por eso tenemos la necesidad de descubrir que nuestras ciencias sociales son ciencias que se inician o arrancan a través del estatuto y el canon científico que aparece a mediados del siglo XIX y que va a entrar en el siglo XX de la mano de la construcción del positivismo de Augusto Comte, y eso nos va a dar un panorama histórico y científico para las ciencias sociales de aproximadamente unos 120, 140 años si lo quisiéramos ver de esta manera. Pero durante todo ese proceso hay construcciones de primeras y segundas generaciones, planteando evidentemente paradigmas completamente claros. Tenemos el paradigma marxista o crítico, entonces tenemos el paradigma de tipo hermenéutico en la figura de la ciencia comprensiva de Max Weber, y tenemos también modelos funcionalistas, estructurales funcionalistas, figuras como Emilio Durkheim, como Talcott Parsons, como Merton, y también tenemos las últimas aproximaciones al conocimiento científico, y digo últimas porque tienen 50 años, que son las aproximaciones que te pueden dar las figuras de Jean Piaget, Vygotsky. ¿Y cuáles son estas figuras? Bueno, figuras del planteamiento constructivista. Entonces pudiéramos ver un paradigma crítico, un paradigma positivista y un paradigma constructivista. Entonces la primera etapa, tanto en licenciatura como en posgrado, es tratar de reencuadrar los paradigmas de las ciencias sociales para que los estudiantes de cualquiera de los niveles de licenciatura o de posgrado, abogados o no, porque pueden estar estudiando en posgrado de ciencias afines, puedan debatir los orígenes del conocimiento y las visiones ontológicas y epistemológicas de la ciencia. Y a partir de esa reconsideración y esos reencuadres, comenzar a hacer la parte operativa del método, que significa la formulación de un problema, la ubicación de una hipótesis, el objetivo general de investigación, los objetivos específicos y por supuesto toda la construcción, que en el caso de la jurisprudencia hay una construcción de carácter jurisprudencial o de carácter normativo prescriptivo, a donde podemos observar o hacer observaciones sobre la estructura o el diseño institucional del Estado mexicano en este caso. Pero por otra parte tenemos también la visión teórica de la justicia, que es uno de los planteamientos centrales en el derecho, y de esta carga valorativa de cómo se aplica la ley. Entonces, en ese manejo a dos manos, el estudiante, el investigador, va a tener la posibilidad de construir un marco teórico referencial y de construir una revisión jurisprudencial en la materia que trata. Y posteriormente pasamos a explicar el método que estamos empleando. Es claro y sensato que el método de investigación
En las ciencias sociales lo aporta la sociología. Las ciencias humanas y sociales tienen que voltear a la teoría sociológica y al método sociológico para poder construir un mecanismo de investigación en el conocimiento científico. Y este conocimiento científico tenemos que voltearnos, aunque seamos de carreras de derecho, a revisar quiénes han hecho la antropología, la psicología, las ciencias políticas. Y también tenemos que ver que hay un concepto de interdisciplinaridad que aparece en el derecho. O sea, pensar en el derecho como una ciencia única y autónoma no es real. El derecho es un hecho social y el derecho es parte del día a día que hacemos los ciudadanos para vivir en sociedad. Por lo tanto, el derecho sería también un estudio de carácter social. Y para estos estudios de carácter social no solamente implica la técnica jurídica y el manejo en el ejercicio empírico del derecho, sino que cuando vamos a hacer conocimiento científico tenemos que transferir esa información y esa experiencia en la construcción de un problema de investigación. Por lo tanto, resuelto el plano teórico y el plano metodológico, bueno, hagamos una propuesta. Entonces, la última etapa de la tesis es considerar una propuesta, que puede ser una reforma de ley, que puede ser una revisión a principios rectores y fundacionales de alguno de las leyes centrales, si ha estado bien hecho o mal hecho una reforma constitucional, si alguna ley general escapa o no, y por lo tanto es comenzar a leer y a releer clásicos, a ver los artículos de investigación científica en revistas reconocidas, indexadas y arbitradas, es revisar a grandes jurisconsultos mexicanos, europeos, internacionales, latinoamericanos, y a partir de esos encuentros y desencuentros construir conocimiento científico. El fin último de una materia de metodología de investigación o de seminario es enseñar al estudiante a construir metódicamente conocimiento científico. Y en este proceso, en un posgrado, nos va a aportar a la sociedad un avance en la discusión teórica del derecho. Y ese es el fin último. Por lo tanto, yo de la forma más encarecida siempre invito a mis alumnos de todos los niveles a perder el miedo, a entender que es una aventura de aprendizaje, es una forma de pensar diferente y, como siempre le digo, es cambiar la mirada, es tomar un anteojo que te va a permitir observar diferente al resto de personas que no se han entrenado y que no han logrado las competencias de investigador para poder descubrir y entregarle a la sociedad avances para la mejor convivencia y para el bien común. Eso sería finalmente lo que hacemos en el área de metodología de la investigación. Y por eso en el proceso de investigación y dependiendo del producto a desarrollar y entregar, pudiéramos ver filosofía del derecho. Y una de las grandes salidas cuando nos metemos en el proceso hermético o hermenéutico y buscamos la exégesis y encontramos los dogmas y comenzamos a hacer un proceso de argumentación, comenzamos a hacer jurisprudencia y comenzamos a pensar en valores humanos. Y en esos valores estamos hablando, como decía hace un rato, en valores como la justicia, como la verdad, como la proporcionalidad de la ley, como el debido proceso, que evidentemente se nos escapan en el ejercicio del derecho, pero en la condición filosófica de quien se establece una tesis de carácter filosófico jurisprudencial lo puede sacar sin ningún problema. Quien se establece la tesis desde el punto de vista teórico también puede crear teorías a partir de lo ya escrito por quienes nos antecedieron, y quienes quieren hacer un trabajo directo, como una de las salidas de nuestra maestría en Gobierno y Política Pública, es estudiar el marco jurídico, ver si con él se puede implementar una propuesta de política pública o si hay que reformarlo para cumplir un plan de política pública que pueda beneficiar a la sociedad. Por lo tanto, no nos quedamos solamente en el escritorio, porque puede haber un trabajo de carácter empírico, donde podamos salir a la calle y comenzar a trabajar a nivel de expertos o a nivel de usuarios y con ellos desarrollar a través de ellos y con ellos una propuesta de carácter de intervención social. Por lo tanto, el derecho puede tener todos estos niveles.
estudios o tesis de carácter filosófico, estudios de tesis de carácter teórico o estudios de tesis que nos permitan ver el avance de metodologías jurídicas o que pueda condicionarnos al diseño y ejecución de políticas públicas para la mejora de la comunidad.